muy usada. Entonces, volviendo a donde estábamos nosotros habíamos hecho una introducción sobre modelos de vectores autorregresivos y habíamos llegado a la distinción entre modelos en forma estructural y en forma reducida, ¿sí? Y habíamos visto que la principal diferencia era que lo que nos interesaba en realidad eran los modelos en forma estructural, porque mostraba relaciones causales entre las variables y porque nos daba la posibilidad de trabajar con estos elementos llamados shocks, ¿sí? Que eran innovaciones, digamos, eran cambios al sistema económico en cada una de las variables que no se podían predecir, ¿sí? Y sobre los cuales nosotros podíamos estudiar entonces qué pasa cuando cambia una variable y se perturba el sistema, digamos, se afecta ese sistema de alguna manera. El principal problema era que si bien queríamos trabajar con el modelo en forma estructural, en realidad lo que nosotros teníamos era un modelo en forma reducida, ¿sí? Yo estuve trabajando sobre las diapositivas, que en realidad las diapositivas siempre van cambiando y siempre van mejorándose. Así que les pido después que se bajen la última versión. No sé si la subí porque la estuve modificando incluso hoy mismo, ¿no? Pero es interesante ver cómo estas cosas se analizan en términos de matrices, ¿no? Y básicamente lo que conectaba la forma estructural con la forma reducida era que la forma reducida en realidad tenía las series de tiempo en el momento t del lado izquierdo de la igualdad y las series de tiempo en el pasado, o en este caso solamente en t-1, en el lado derecho de la igualdad, ¿no? Ahora, en realidad, si yo quiero pasar de la forma reducida, de la forma estructural a la forma reducida, tengo como una nueva definición de matrices y tengo como un nuevo vector de errores, ¿sí? Donde en realidad se perdía toda digamos, la frescura que tenían los modelos estructurales, ¿sí? Porque ahora en realidad los shocks, estos shocks por ejemplo, que ahora los llamo U, que eran en realidad la solución a un sistema de ecuaciones que salía de la forma estructural, ahora iba a dar a dos shocks que en realidad iban a estar correlacionados entre sí, ¿sí? En realidad lo que iba a pasar era que estudiando los errores de los vectores autorregresivos yo no iba a poder, no iba digamos, a poder tener algo que me afectaba una variable y no me afectaba la otra, ¿no? Y las fórmulas son interesantes porque lo que dice es que estos nuevos vectores, o estos nuevos errores en realidad, ¿sí? En realidad eran combinaciones lineales de los shocks anteriores, ¿sí? Y esto me está dando la clave que básicamente si yo quisiera analizar la relación entre los errores en forma reducida, estos U's, con los errores en forma estructural, los W, ¿sí? Básicamente el rol central lo juegan los parámetros que me definían las relaciones contemporáneas entre las variables endógenas, ¿sí? B12 y B21, ¿sí? Eran en realidad, si vamos al principio, lo que me determinaba las relaciones contemporáneas, o sea, las relaciones en el mismo momento del tiempo entre las variables endógenas, ¿sí? Lo que vamos a ver es que justamente estos dos elementos, ya sea B12 o B21, es lo que por un lado me causa todos los problemas que ahora vamos a analizar, ¿sí? La existencia de relaciones contemporáneas entre las variables endógenas es lo que me va a causar todos los problemas para estimar y para identificar. Bueno,
habiendo hecho esta introducción, en realidad lo que nosotros tenemos que ver, ¿sí?, es justamente cómo hacemos o qué recetas tenemos para arreglar este problema de identificación de los parámetros, ¿sí? Vamos a hablar entonces de el supuesto de identificación para este modelo de dos variables y después vamos a ver cómo lo generalizamos para más variables, ¿sí? A ver, no sé si hay más participantes. Me está pidiendo que los admita. Ahí está. A ver. Bueno, creo que estamos todos. Entonces, veamos digamos, qué parámetros tenemos en cada uno de los modelos, ¿sí? Yo voy a contar ahora cuáles son los parámetros que se supone que yo quisiera estimar en el modelo estructural, ¿sí? Y para eso lo que hago es, vengo acá y cuento los parámetros que a mí me gustaría estimar con la econometría, ¿no? Y tengo todos estos que están acá. En este modelo de dos variables con un solo lag, fíjense, acá tengo 8 parámetros, ¿sí? Además de esto, tengo otro parámetro adicional acá y otro parámetro adicional acá. Un total, entonces, de 10 parámetros a estimar. O sea, estos son parámetros que yo necesito para ver en realidad cómo se comporta el modelo. Ahora, voy a ir al modelo en forma habiendo hecho la transformación de la estructural a la reducida y veo cuántos parámetros me quedan, ¿sí? Acá lo escribí, esto es nuevo, lo escribí en forma, digamos, explícita y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora tengo 6 parámetros acá en estos modelos de regresión. Y también tengo de estos errores que ahora van a estar correlacionados entre sí, voy a tener una varianza, otra varianza y una covarianza. Esta covarianza es algo nuevo, ¿sí?, que aparece exclusivamente en la forma reducida, ¿sí? Entonces, si contamos los parámetros, tenemos 9. 6 acá y 3 acá. Entonces, cuando yo vaya digamos, a comparar los modelos, ¿sí?, voy a ver que tengo 10 parámetros en la parte estructural y 9 parámetros en la parte reducida. Entonces, de alguna manera, yo con estos 9 parámetros me las voy a ver complicadas para ver cómo estimo estos 10. ¿Sí? Esto se llama un problema de identificación. Cuando uno, digamos, uno básicamente se basa en las cosas que puede estimar y observar. Las cosas que puede estimar y observar son los del modelo reducido. Y son 9 parámetros. De esos 9 parámetros, ¿sí?, tengo que ver cómo me las ingenio para estimar estos 10. Y como tengo, digamos, no tengo estos 10, por lo pronto voy a tener un problema de lo que se llama identificación, ¿sí? No voy a estar seguro acerca de cuáles son los valores de la parte estructural, ¿sí? También esto me está sugiriendo que tengo que, como tengo 9 y acá tengo 10, que debería tener una restricción adicional que me sirva para hacer la identificación, ¿sí? Acá esto lo tengo que modificar, pero dice para un modelo bivariado,
solo hace falta una restricción. ¿Sí? Siempre que cuenten la cantidad de parámetros en uno y en el otro, van a ver que la relación es 9 y 10. ¿Sí? Esto va a ir cambiando después cuando tengamos más variables endógenas. ¿Qué tipo de soluciones se proponen para esto? Bueno, hay varias, sin embargo, hay una que es como la más usada, la más conocida y la que vamos a ver en detalle. ¿Sí? Y vamos a hablar igualmente de otros tipos de identificación. ¿Sí? La más conocida es lo que se llama la descomposición de Cholesky. ¿Sí? La idea es una descomposición de Cholesky, lo que va a hacer, ahora lo vamos a ver, va a imponer restricciones sobre la matriz de parámetros que me determinan las relaciones contemporáneas. ¿Sí? Fíjense, esta matriz B sub 0, que contenía 1 en la diagonal y los B sub 1 y B 2 1 en los lugares por fuera de la diagonal, ¿sí? Habíamos dicho que era en realidad lo que me causaba todos los problemas. ¿Sí? Entonces, lo que se propone en la descomposición de Cholesky es, de acá hay un parámetro que lo vamos a asumir que es igual a 0. ¿Sí? Puede ser cualquiera de los dos, este o este. ¿Sí? Vamos a tener que justificarlo por qué usamos este y no el otro, ¿no? Pero si nosotros imponemos una restricción, por ejemplo, como está escrito acá, ¿no? Supongamos que B21 es igual a 0. Si B21 fuera 0, esto se me transforma en 1, B12, 0, 1. Impuse una nueva restricción, que se supone que es todo lo que yo necesito para estimar los parámetros. ¿No? Otra forma de ver esta decomposición de Cholesky es que a esta matriz de relaciones contemporáneas siempre lo que trata de hacer es de transformarlo en un triángulo. ¿Sí? O sea, la idea de un triángulo es que si nosotros tenemos un cuadrado que tiene en el medio la diagonal, la idea es, de alguna manera tenemos que renombrar los parámetros, ¿sí? Tal que lo que nos quede es, en una parte del triángulo, ya sea el de arriba o el de abajo, da lo mismo, tiene que ser todos ceros. O sea, los elementos por fuera de la diagonal, como este que está acá, tienen que ser ceros. Los otros no le vamos a poner ninguna restricción. Lo que estamos haciendo básicamente es como separando en dos triángulos. ¿Sí? Acá tenemos un triángulo, acá tenemos otro triángulo. Por eso esto se llama descomponer los residuos o descomponer las matrices en forma triangular. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo elegimos qué vamos a hacer 0 y qué no? ¿No? Y eso en realidad no es una pregunta trivial. ¿Sí? ¿A qué están haciendo referencia? O sea, si, para los que, digamos, vieron la última clase, ¿qué significa B21? ¿Qué nos da B21? ¿Algunos se acuerdan? ¿Qué es lo que nos daba B21? El efecto que tiene I sobre Z. Y sobre Z, sí. Y lo importante es en forma contemporánea, en el mismo momento del tiempo t. ¿Sí? ¿No? Entonces, eso básicamente lo teníamos que
lo buscamos acá, ¿no? Entonces, vamos a la definición, decíamos, B21 es el efecto de I sobre Z, ¿sí? Entonces estas dos variables se mueven juntas, ¿no? Hemos usado el ejemplo en el que I era inflación y Z era tipo de cambio. O sea, la inflación y el tipo de cambio se mueven juntos. Ahora, B12 me dice si por alguna razón, digamos, el tipo de cambio se movió, como eso impactó sobre los precios este mismo mes. B21 me dice si la inflación se movió, cómo impactó sobre el tipo de cambio este mismo mes. ¿Sí? Ahora, supongamos que nosotros tenemos que elegir entre poner una restricción sobre B12 o sobre B21. ¿Sí? Tenemos que elegir una. ¿Sí? Y la elección, o sea, ¿en qué debería basarse? Bueno, la idea es, estamos hablando de relaciones contemporáneas, en el mismo momento del tiempo. Se supone que las variables que nosotros tenemos, ¿sí? De alguna manera hay una que se mueve antes que la otra. ¿Sí? O hay como una jerarquía entre las relaciones de las variables. Sobre todo, cuando hablo de jerarquía, hablo en las relaciones contemporáneas, en el mismo momento del tiempo, ¿no? Entonces acá la idea es, tenemos que elegir si cambia este mes el tipo de cambio, si eso ya se ve reflejado en los precios. Eso sería hacer la pregunta sobre B12. ¿Sí? Y sobre B21 sería si cambia ahora los precios, si eso ya se ve reflejado sobre si cambian ahora los precios, si eso se ve reflejado sobre el tipo de cambio, ¿no? Si ustedes tuvieran que elegir una restricción contemporánea entre esas dos variables, ¿sí? O sea, básicamente la pregunta es, si hay un shock en los precios hoy, eso se ve reflejado hoy en el tipo de cambio, versus hay un shock en el tipo de cambio hoy, si eso se ve reflejado hoy en los precios, ¿sí? Hay un montón de trabajos que se hacen este tipo de preguntas, ¿sí? Y en general uno arma como un orden entre las variables y dice, bueno, tal variable se va a mover primero que la otra. Por ejemplo, acá si yo tuviera que contar una historia para esto, yo diría, el tipo de cambio es más flexible que los precios, ¿sí? En cierta manera, los precios son precios, digamos, que vienen, que pensemos, precios que se escriben en una pizarra, en un menú, y que no se pueden cambiar automáticamente. Van a llevar cierto tiempo por establecer relaciones con los clientes, por no, digamos, por no tener demasiada variabilidad en los precios. De hecho, los precios nunca bajan, ¿sí? De hecho, los precios tienen menor, o sea, son menos flexibles a la baja que el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Entonces yo esperaría, o sea, si yo tuviera que elegir en imponer una restricción acá o acá, yo diría, los cambios en los precios sí afectan el tipo de cambio. Simultáneamente acá significa, depende de cuál es la unidad de tiempo. En general, estas unidades de tiempo corresponden a un mes, ¿no? Entonces acá estamos diciendo, mira, dentro del mes, si cambian los precios, el tipo de cambio se va a cambiar. Ahora, si dentro del mes cambió el tipo de cambio, los precios van a tener cierto rezago y no necesariamente van a cambiarse automáticamente. Eso no impide, no dice nada acerca de después cómo es la relación entre lo que pasa en T-1 y T. En realidad eso era lo que nosotros analizamos em, cuando vemos la causalidad de Granger, ¿sí? Acá lo único que necesitamos, y no necesitamos nada más, es restricciones entre las relaciones contemporáneas de las variables, ¿sí?
Acá, por cómo está escrito el ejemplo, yo, digamos, para seguir este ejemplo en particular, yo propuse B21 igual a 0. De alguna manera, en el ejemplo que yo estoy contando, a mí me sirve para argumentar que Z tiene un efecto sobre I, pero I no afecta a Z. ¿Sí? Fíjense que hay como una jerarquía entre las variables, ¿no? Z afecta a I contemporáneamente, pero I no afecta a Z contemporáneamente. ¿Sí? Eso es lo que significa hacer una descomposición de Cholesky. O también se va a llamar identificación basada en restricciones de corto plazo. ¿Sí? Corto plazo porque estamos hablando de que estamos imponiendo restricciones sobre los parámetros en los movimientos contemporáneos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿para qué me sirve esto? ¿No? Bueno, voy a reescribir las fórmulas que tenía antes, estableciendo las relaciones entre los errores U de la parte reducida y los errores de la parte estructural. Como uno de los coeficientes se me hace 0, entonces ese sistema de ecuaciones lo puedo escribir así. Acá lo que me está faltando es que yo tenía acá B21, W sobre IT, que esto lo hice 0, porque puse un supuesto adicional. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Con esto que yo tengo acá, fíjense, ¿sí? De acá yo voy a estimar varios parámetros de los cuales yo tenía que estimar. En particular, vamos a ver que yo voy a poder estimar a partir de estos errores, ¿sí? Acuérdense, los errores de la parte reducida se pueden estimar, van a salir directamente de los modelos de regresión. Los errores de la parte estructural todavía no. Pero vamos a ver que si yo tuviera estos errores, entonces voy a tener un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Veamos cómo se construye. Primero, del error U1, yo puedo calcularle la varianza. La varianza de U1 es igual a la varianza de todo esto. Es igual a la varianza de este componente más B12 al cuadrado. Acá me falta cuadrado. Ahora lo voy a modificar. Más el cuadrado del otro componente. Más 2 por la covarianza, que la covarianza es 0, porque uno de los supuestos es que los errores estructurales, covarianza de W y T, WZT, los errores estructurales son iguales a 0. Entonces esto es 0. Esto de la primera ecuación. De la segunda ecuación puedo calcularle la varianza a U2. La varianza a U2 es simplemente la varianza de esto. O sea, esto me está diciendo, este parámetro ya lo tenés. ¿No? Pero tengo algo más, porque estas dos cosas van a estar correlacionadas. De hecho, esa correlación era una de las cosas que yo les había pedido que calculen. Si calculan esa correlación, les va a quedar esto que está acá. Entonces yo puedo ir resolviendo, fíjense. Primero tengo esto. Una vez que tengo este parámetro, calculo la covarianza y puedo despejar cuánto es B12. Entonces tengo tengo B12. Después, una vez que tengo todo esto, despejo y tengo el último parámetro que es este. O sea, básicamente me las voy ingeniando. En realidad yo sé que esto va a funcionar porque yo sabía que necesitaba imponer una sola restricción adicional. ¿Sí? Me las voy ingeniando para despejar todos estos parámetros. ¿No?
Y entonces ahí, una vez que tengo, básicamente tengo los sigma cuadrados estos, más más el B12, después ya voy a ir para atrás. Un segundo. Acá. Voy a ir para atrás y ahora voy a poder despejar ahora también todos estos parámetros que están acá. ¿Sí? Básicamente, en realidad, ahora las cosas no hace falta hacerlas a mano porque se puede resolver todo con matrices. ¿Sí? Fíjense cómo lo haría, ¿no? O sea, los parámetros que me faltan eran los de gamma 0 y los de gamma 1. ¿No? Y yo tenía, por ejemplo, que A1, la matriz esta A1, que yo la podía estimar, era por definición B0 a la menos 1 por gamma 1. ¿No? B0 ya lo tengo. A1 ya lo tengo. ¿Cómo puedo despejar gamma 1? Bueno, simplemente, ¿no? O sea, me queda B0 por A1 es igual a gamma 1. De la misma manera, B0 por A0 me va a dar gamma 0. Entonces, en realidad lo que me está sugiriendo esto es que yo tengo una forma para despejar todos los parámetros en forma todos los parámetros de la parte estructural a partir de la forma reducida más supuestos adicionales que yo tuve que imponer para la identificación. ¿Sí? Esto, si yo tuviera que decir, bueno, ¿y cómo funciona esto para más variables? ¿No? Veamos. Veamos acá, ¿no? O sea, ¿cuántos parámetros tengo que identificar en la matriz esta B sub 0? En realidad, en esta matriz B sub 0, yo tengo que identificar k cuadrado menos k. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? Esto sale de, pongamos el ejemplo en el que k es igual a 2, que es el anterior. Yo tengo 4, k cuadrado menos 2, igual a 2. O sea, yo tengo que identificar de la matriz esta B0, B12 y B21. Además tengo que identificar k varianzas de los errores estructurales, ¿no? O sea que tengo que identificar k cuadrado menos k más k, o sea, k cuadrado parámetros. ¿Sí? Ahora, de la matriz, esta matriz sigma con el sub W significa la matriz de errores de los shocks en forma estructural. ¿Sí? Creo que, no sé si lo mencionamos explícitamente, si no lo voy a hacer ahora mismo para que les quede y después lo agrego también a la diapositiva. Lo voy a poner acá. W sub t es un vector de variables aleatoria.
aleatorias, que tiene media 0 y varianza que la vamos a escribir, o la vamos a definir, en realidad la estamos definiendo acá, una matriz de varianzas y covarianzas que va a ser sigma sub W. ¿Sí? Esta sigma sub W, en realidad, va a tener, perdón, acá quise poner sigma cuadrado I en el primer elemento de la diagonal, sigma cuadrado Z en el segundo elemento de la diagonal, y por construcción estos Ws no están correlacionados, con lo cual tenemos acá ceros. ¿Sí? Esto se llama sigma sub W. El otro elemento que vamos a usar, lo voy en realidad a escribir acá después, ¿sí? O capaz, no, este sí está acá. Perdón, este sí está. Sigma cuadrado sub U es los elementos de la matriz de varianzas y covarianzas de estos dos shocks que están acá, que salen de la parte del modelo en forma reducida. Entonces, yo en realidad lo que estoy haciendo es conectando. Quería venir acá. Estoy conectando, digamos. ¿Cuántos elementos tengo de la parte de los errores de la parte reducida, que son todos estos? ¿Sí? Y con estos, de alguna manera, yo me las quería ingeniar para calcular, para identificar en realidad todos los parámetros de la parte estructural. ¿Sí? Ahora, en esta matriz en particular, llamada sigma sub U, la cantidad de elementos que me va a dar va a ser k cuadrado más k sobre 2. ¿De dónde sale esto? Esto sale de, yo tengo una matriz que es cuadrada de dimensión k por k, que tiene, en la diagonal tiene k elementos, una varianza, digamos, para cada elemento, y después tiene elementos por fuera de la diagonal. ¿Sí? Esos elementos por fuera de la diagonal en realidad son covarianzas. Esas covarianzas son iguales de un lado y del otro de la diagonal. O sea, la covarianza de A con B es igual a la covarianza de B con A. Entonces, la cantidad de elementos en realidad de una matriz de dimensión K por K, que es simétrica, se llama una matriz simétrica, es K cuadrado más K sobre 2. ¿No? Fíjense, esto se cumple si yo tuviera, si K es igual a 2, tengo 4 más 2 sobre 2. 6 sobre 2, 3. Tengo la varianza del error 1, la varianza del error 2 y la covarianza. 3 elementos. Entonces así, esto me dice, mira, entonces, mira, vos lo que tenés es, vos querés estimar k cuadrado parámetros, pero tenés k cuadrado más k sobre 2 elementos observables. Entonces, te faltan en realidad, te faltan k cuadrado menos k sobre 2 restricciones. ¿Sí? De ahí, por ejemplo, de vuelta al ejemplo de 2, yo tuviera 4 menos 2 sobre 2 me da 1. Esto me está diciendo, tengo que poner una sola restricción. No, o sea, con una sola restricción a mí me es suficiente para estimar todos los parámetros de la parte estructural. ¿Sí? Este procedimiento es el procedimiento más usado en todo lo que tiene que ver con modelos de vectores autorregresivos. ¿Sí? La llamada descomposición de Cholesky es muy usada. ¿Sí?
y siempre hay que tener en cuenta que se basa en supuestos que de alguna manera uno debería justificar. ¿Sí? Yo acá le puse como ciertas razones que se usan en la literatura, ¿no? O sea, uno es rezagos en la información. Hay cosas que se mueven antes que otras. ¿Sí? En general, por ejemplo, variables financieras se mueven antes que otras porque la información fluye más rápido o porque hay restricciones a la movilidad. ¿Sí? Esto sobre todo aplica cuando tenemos una variable monetaria o financiera y variables reales. ¿Sí? Entonces puede haber restricciones físicas. La producción seguramente ajusta más lento que los precios. Entonces, cada vez que tenemos una variable monetaria, se supone que digamos, se mueve más rápido que los precios. Perdón, ¿qué dije? Ya no me acuerdo, pero que los precios se mueven más rápido que las variables físicas, que las cantidades. ¿Sí? También puede ser que haya restricciones institucionales. ¿Sí? Hay, no sé, hay variables que vengan, por ejemplo, determinadas con un presupuesto. Entonces, el presupuesto ya está dado. Yo no puedo alterar hasta que no se haga el nuevo presupuesto o se haga digamos, un cambio a ese presupuesto. ¿Sí? O también hay jerarquía entre las variables incluso nominales. ¿Sí? Los precios no tienen ninguna restricción para cambiarse, mientras que los salarios en general se cambian cuando hay paritarias. ¿Sí? Entonces, siempre yo tengo que buscar un orden en el movimiento de las variables. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora, después de la pausa, es ilustrar esto, ¿sí? Con un ejemplo en el cual vamos básicamente a repetir este procedimiento que está acá, a mano, ¿no? Y para ver digamos, cómo funcionaría. Y para terminar, antes de la pausa, quería darles como un paper, digamos, ilustrativo sobre este procedimiento. De hecho, es como el paper que dio uno de los primeros puntapiés iniciales para, digamos, decir así es como se hacen las cosas en macroeconomía. ¿No? Supongamos que nuestro objetivo es estimar qué pasa cuando cambia la tasa de interés, ¿no? Y en particular esto está pensado para Estados Unidos, donde principalmente la política monetaria la decide la Fed, y la Fed lo que hace es cambiar la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, la tasa de interés va a tener efectos o potenciales efectos sobre el producto y sobre la inflación, sobre los precios. ¿No? Ahora, seguramente los cambios en la tasa de interés, ¿sí? Dependen de cómo viene el producto, depende de cómo vienen los precios. O sea, la Fed en realidad toma las decisiones acerca de aumentar o bajar la tasa de interés. ¿Sí? Por ejemplo, esto es sumamente importante para Argentina, si la Fed va a decidir aumentar la tasa de interés o no, y cuánto la va a aumentar. Pero esas decisiones no son completamente exógenas. Dependen de la evolución de los precios, de la evolución del producto. Y en particular lo que hace, digamos, la Fed es, si están en recesión, baja la tasa de interés. Si están con mucha inflación, sube la tasa de interés. ¿Sí? Una macro bien básica te puede justificar eso. Entonces, los cambios en la tasa de interés en realidad no son exógenos. ¿No? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para usar estos modelos, digamos, para medir básicamente qué es lo que les interesa, que es qué pasa cuando hay un cambio en la tasa de interés? O sea, cuando hay un shock en la tasa de interés. Entonces, lo que se hace es, bueno, si se pone, mira, tenemos tres variables
producto, inflación y precios. ¿Podemos establecer alguna jerarquía entre las variables? Bueno, sí. Vamos a hacer una descomposición de Cholesky. ¿Sí? Fíjense que tenemos 3 variables. Entonces tenemos que imponer, en realidad, sería 3 cuadrado menos 3 sobre 2 restricciones. Entonces 9 menos 3, 6 sobre 2, 3. Esto me va a dar que tenemos que imponer 3 restricciones. Necesitamos 3 restricciones si queremos identificar los parámetros del modelo estructural. ¿Y cómo se hace? Bueno, se hace una descomposición de Cholesky de la siguiente manera. Se dice, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Supongamos, a ver si tengo más espacio. Un segundo. Lo voy a escribir acá. Supongamos que las 3 variables son estas. Y, inflación y tasa de interés, ¿no? Y en particular a mí lo que me interesa es la matriz B sub 0, que tiene, lo voy a poner acá así, B12, B13, B21, B23, B31, B32 y 1. ¿Sí? Esta es la matriz que condensa todos los efectos contemporáneos entre las variables. Sobre esta necesitamos poner 3 restricciones. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dice, a ver, Y es una variable real, ¿no? Entonces, Y no se debería ver afectada ante un shock en R o en pi. En realidad, siempre no se debería ver afectada en un shock contemporáneo, en el mismo momento del tiempo. O sea, si de repente cambian los precios, el producto no va a aumentar hoy. Seguramente va a aumentar mañana, o digamos, para un lado o para el otro. Pero la idea es restricciones contemporáneas. Entonces, si este fuera el caso, lo que me está diciendo es que este es 0 y este es 0. Ya tuve 2 de las 3 que yo necesito. Después, la inflación cambia ante un shock en el producto. Los precios se ajustan si hay exceso de oferta o exceso de demanda. Pero no cambian contemporáneamente ante un shock en R. Entonces, esto también va a ser 0. Ya logré en esta matriz imponer 3 restricciones para que me quede una descomposición triangular. ¿No? Tengo 2 triángulos. Uno son todos ceros, que están por arriba de la diagonal, y los otros los voy a poder estimar. ¿No? Entonces, una vez que yo tengo esto, ya puedo seguir y estimar todos los parámetros de la parte estructural. ¿Sí? Bueno, hagamos una pausa, ya que me había olvidado de poner a grabar. Hay varias maneras para elegir, ¿no?, la cantidad de rezagos. Con Lorena vieron para series de tiempo unitemporales, ¿no? Ahora, hay un criterio que se usa para varios modelos, ¿no?, y en particular que funciona para series univariadas. Dije unitemporales, pero era univariadas. Univariadas y multivariadas, ¿no? Y es lo que se llaman los criterios de información. La idea de los criterios de información es similar a la idea del R cuadrado, ¿no? Pensemos en un modelo de regresión típico de econometría 1. Cuanto más variables tenemos, más grande va a ser el R cuadrado. O sea, el R cuadrado crece monotónicamente con la cantidad de variables, ¿sí?
Ahora, el R cuadrado no se puede usar para decidir qué variables van en el modelo y cuáles no. Para eso existe lo que se llama el R cuadrado ajustado, que lo que hace el R cuadrado ajustado es penaliza por la inclusión de variables. Entonces, básicamente el R cuadrado dice, yo sé que cuanto más variables tenés, más grande va a ser el R cuadrado, pero yo no quiero que pongas muchas variables, entonces va a haber como un trade-off entre crecimiento del R cuadrado y penalización por inclusión de variables adicionales. Los criterios de información siguen más o menos la misma lógica, ¿sí? Pensemos en un modelo en el cual nosotros tenemos P rezagos y K variables, ¿sí? Entonces, esto nos determina una cantidad de parámetros que va a ser P por K cuadrado, ¿no? Esto es lo que cuenta básicamente la cantidad de parámetros que hay en nuestro modelo, ¿sí? Incluso dependiendo de si tenemos o no intercepto, que seguro tenemos, la cantidad de parámetros es P por K cuadrado más K, ¿no? Ahora, el modelo básicamente nos va a decir cuanto más rezagos pones, mejor va a ser algo así como el R cuadrado, ¿no? Porque tenés más posibilidad de usar información pasada para explicar el comportamiento, ¿sí? Una medida alternativa al R cuadrado, ¿sí? Sale de justamente, que está relacionado con el R cuadrado, serían los errores al cuadrado, ¿sí? En particular, puedo pensar que el logaritmo del determinante de los errores al cuadrado, o sea, de la matriz de varianzas y covarianzas, esto es algo así como una medida de bondad del ajuste, ¿no? Cuando más grandes son los errores, más variación tenemos. Cuanto más chicos son los errores, menos variación. Y sabemos que cuanto más parámetros tenemos, mejor vamos a ajustar estos errores, ¿no? Bien. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un criterio, justamente es como una fórmula, que lo que hace es, por un lado, computa estos errores al cuadrado, y por el otro lado lo penaliza por la inclusión de variables. La lógica es, cuanto más rezagos tenemos, cuanto más variables tenemos, más grande va a ser esto, y también más chico va a ser esto. Entonces siempre va a haber como un trade-off entre uno y otro, ¿no? Ahora, hay toda una teoría estadística acerca de cuál es la forma correcta para penalizar, ¿no? Que no nos vamos a meter, la vamos a tomar como válida. Y esto da, por ejemplo, da lugar a un llamado criterio de información que se llama Akaike. El criterio de información Akaike se calcula con esta fórmula, ¿sí? La lógica es entendible. La relación de dónde salen el valor de estas variables en realidad no tanto, ¿sí? Creo que por cómo veníamos en la anotación anterior, también lo voy a modificar en la diapositiva. Acá tiene que ser sigma directamente, no sigma cuadrado. Porque sigma ya tiene las matrices de varianzas y covarianzas. No, pero es un detalle, esto lo va a calcular Stata, ahora se lo voy a mostrar. Entonces, el criterio de información de Akaike o Akaike Information Criterion, AIC, aplica esta fórmula. ¿Cuál es la lógica? Bueno, nosotros comprobaríamos todos los modelos. En realidad lo que vamos a variar es P, la cantidad de rezagos, los vamos evaluando. ¿Y con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con el menor de todos. O sea, lo que hay que hacer acá es minimizar, quedarnos con el menor. ¿Es el único criterio? No, hay otro, y de hecho es el que yo propongo, se llama criterio de información bayesiano,
o en inglés Bayesian Information Criterion, BIC, que usa una fórmula similar, pero la penalización en realidad tiene cosas diferentes, ¿no? Y también si uno dice, bueno, yo me voy a guiar por el, acá no sé por qué puse BIC, acá es BIC, por el, bueno, a ver, aquí se pone en realidad SIC, Schwartz Information Criterion. Ahora vamos a ver cómo lo reporta Stata, creo que pone BIC, ¿no? Pero la idea es, estos son todos los mismos, se llama bayesiano o se llama de Schwartz. La lógica es que uno prueba todos los modelos y se queda también con el que tiene el valor menor. ¿Hay diferencias entre estos dos? Sí. En general, el AIC tiende a elegir un modelo más grande que el BIC. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona esto con lo que hace Lorena? ¿Sí? Yo diría, de todas maneras, para la primera parte, para el trabajo práctico 1, que son series de tiempo univariadas, yo me quedaría con el criterio que usaron con Lorena, que tiene que ver con elegir un modelo tal que los residuos no están autocorrelacionados. ¿Sí? En cierta manera, la respuesta que ustedes van a llegar con los criterios de información o con ese criterio es similar. Y de hecho uno debería, de alguna manera, chequear las dos cosas. O sea, uno debería tener un modelo que minimiza uno, ya sea el AIC o el BIC, y si todavía le da que los residuos están correlacionados, autocorrelacionados en el tiempo, lo importante es la correlación en el tiempo, uno sigue agregando rezagos adicionales. ¿Sí? Para la parte, digamos, para la segunda parte, o sea, para mi parte por lo menos, yo les pediría que se guíen por algún criterio de información. Ahora les voy a mostrar cómo. ¿Sí? Para el primer trabajo práctico, pueden elegir, digamos. Mientras lo justifiquen bien, mientras digan, bueno, nosotros seguimos este procedimiento, y en general lo que uno hace es, uno dice, mira, con este procedimiento llego a este modelo, con el otro procedimiento llego al otro modelo. En general, si no hay mucha divergencia entre los dos, uno también puede darse cierta libertad para elegir el modelo más parsimonioso, el que tenga menos parámetros. ¿Sí? En la práctica, ¿no? ¿Cómo se implementa esto? Bueno, volvemos a Stata y volvemos a este caso que tenemos dos series, o sea, un modelo bivariado, ¿no? Entonces, hay un comando que se llama, como decía la compañera, se llama barsoc, que lo que va a hacer es, para este modelo bivariado, me va a estimar una serie de bars, ¿sí? O sea, una serie de modelos bar para 0 rezagos, 1 rezago, 2 rezagos, 3 rezagos, 4 rezagos, y si yo le pido más, me lo va a estimar para más. ¿Sí? De hecho, creo que si yo le pongo acá, no me acuerdo cuál era lag, o sea, lo tengo que chequear. O max lag. No, o sea, básicamente yo le puedo pedir que me los evalúe todos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se interpreta esto? Acá yo tengo, ¿no? O sea, acá tengo un 0. Sería un modelo que solamente tiene constantes. 1 sería un modelo que tiene un solo lag, solamente t-1. 2 sería que tiene 2 lags, t-1 y t-2. 3, hasta 3 lags y así sucesivamente, ¿no? Y fíjense, acá dice AIC, lo que hace es me reporta un número, ¿sí? Que está calculado con esa fórmula, y se supone que de acá
yo debería elegir el que tiene el valor menor. Menor son números negativos, o sea, el más negativo, ¿sí? No se pierde el signo. Y el menor me lo encuentra acá. Me dice, esto me está recomendando que para estos datos, que son mensuales, debería usar 6 lags. Eso es lo que me recomienda el A y C. Ahora, el otro, el B y C, siempre tiende a elegir un modelo más parsimonioso, con menos parámetros, y me recomienda solamente un rezago. En general, yo lo que hago es, o mucha gente en realidad, no solamente yo, depende para qué estamos haciendo esto, me guío por uno o por otro, ¿sí? Acá yo quiero un modelo más o menos simple, que funcione bien, me voy a guiar por el bayesiano y voy a elegir un bar con un solo parámetro, con un solo rezago, perdón. Pero si yo quiero predecir y quiero estar bien seguro que estoy haciendo un buen pronóstico, por ejemplo, podría ponerle más rezagos. Entonces voy a usar el bar. Y le voy a poner creo que es la 1. Voy a estimar un bar con un solo rezago. ¿Sí? Entonces acá me pone L1, solamente un rezago de cada variable. ¿No? De hecho, con esta información que está acá, podemos hacer la causalidad de Granger, ¿no? Que la vimos en la clase pasada. Y fíjense algo interesante, esto me está diciendo el tipo de cambio afecta a la inflación, pero la inflación no afecta el tipo de cambio. De todas maneras, esta restricción no es una restricción contemporánea, no tiene nada que ver con las restricciones contemporáneas, sino simplemente en el tiempo. Esto me está diciendo la evolución de la inflación depende de la evolución del tipo de cambio. Pero el tipo de cambio no depende de la inflación, ¿sí? Podría ser que este es el tipo de cambio nominal, y el tipo de cambio nominal en realidad estuvo casi todo el tiempo bastante planchado, ¿sí? Sobre todo apreciándose en grandes periodos y con saltos bruscos. Así que puede ser que tenga que ver con eso. ¿Sí? Ahora, para lo que nosotros veníamos haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Yo quisiera la matriz de varianzas y covarianzas de los errores. Bueno, a ver, entonces, tiene que haber... Hay una forma... acá, ¿no? O sea, yo siempre después del último modelo que yo corrí, yo le puedo pedir un montón de cosas a Stata, ¿no? Y en particular lo que le voy a pedir acá a Stata es la matriz de varianzas y covarianzas de los errores. O sea, la podría calcular a mano, de hecho, fíjense, justo me estaba fijando cómo se hace. Yo podría predecir los residuos de la ecuación 1, ¿sí? Se escribe así, o sea, después de que yo corrí el bar, le voy a pedir los residuos de la... se va a poner la variable, a ver. Así me lo creo, sí. O sea, yo le pido, ¿no? Que me construya los residuos de la ecuación 1, la R es por residuos, y lo que está haciendo acá básicamente es, me está calculando los residuos de la primera ecuación. Y los residuos de la ecuación 2 también. Entonces ahora yo le voy a pedir que me muestre la matriz de varianzas y covarianzas de estas dos variables. ¿Está bien? No, es que lo hice mal, perdón. Creé dos veces la misma variable. La otra era la del tipo de cambio. La variación del tipo de cambio. Ahí está.
Ahí está. O sea, de vuelta, ¿qué es lo que estoy haciendo? A partir de este modelo yo tengo dos ecuaciones. De cada ecuación yo tengo residuos. ¿Sí? De esos residuos son los residuos de la forma reducida. De hecho, hicimos un montón de cálculos con esos residuos de la forma reducida y acá los estoy recuperando, ¿no? O sea, con este comando recupero el de la primera ecuación y con este comando recupero el de la segunda ecuación. ¿Sí? Y me da una matriz. Esta matriz se supone que lo que tiene es, esta es la varianza del residuo de la primera ecuación, esta es la varianza del residuo de la segunda ecuación. Y esto es la covarianza. Se supone que, déjenme compararlo, yo acá les puse, después de que corrí el bar, esto es como para que Stata muestre todas las cosas que tiene guardadas en la memoria una vez que estimó un modelo, ¿no? Y va a tener, por ejemplo, en una regresión tiene los coeficientes, los R cuadrados, tiene la matriz de varianzas y covarianza de los betas, tiene todo, ¿sí? Acá a mí lo que me interesa es la matriz de varianzas y covarianzas de los errores, y eso tiene que estar. De hecho, yo ya lo había visto, es esto que está acá. Me dice, es una matriz que se llama así. Con este comando, esto es matrix list, es porque Stata no es tan maleable para trabajar con matrices, como R, por ejemplo. Pero funciona bastante bien, de todas maneras, no es un problema. Acá me está reportando la matriz de varianzas y covarianzas de los errores del VAR estimado. Fíjense, obviamente son iguales. ¿Sí? Hay alguna diferencia en los decimales. Y acá hay una diferencia, no sé por qué, 94.8, 94.3. ¿Sí? Habría que averiguar bien. La diferencia tiene que ver capaz con algún ajuste por grados de libertad. ¿Sí? Tendría que fijarme en el manual de Stata si está haciendo ajuste por grado de libertad. O sea, en vez de dividir por n, divide por n menos la cantidad de parámetros estimados. Pero en términos prácticos, estos dos números son muy parecidos. ¿Sí? No me voy a preocupar por diferencias acá. Bien, ahora, una vez que tengo esto, voy a usar estos tres números, ¿sí?, para identificar los parámetros de la parte estructural. ¿Sí? Vamos o sea, ¿qué necesitamos? Acuérdense, tenemos dos variables, tenemos que imponer un supuesto sobre las relaciones contemporáneas entre las variables. ¿Sí? ¿Qué supuesto vamos a poner? No sé, o sea, habría que pensar un poco cómo se mueve tipo de cambio inflación. Esto me está sugiriendo, la relación de Granger me está sugiriendo que de alguna manera el tipo de cambio nominal tiene menos movimiento que la inflación. Es como que en cierta manera me va a estar sugiriendo, ¿no?, que shocks al tipo de cambio afectan la inflación, pero shocks en la inflación no afectan al tipo de cambio en términos contemporáneos. ¿Sí? O sea, si yo voy al modelo que yo tenía, ¿no?, al modelo original, es de dos variables, ¿sí?, y supongamos que esto es inflación, esto es tipo de cambio. De cierta manera, lo que me está diciendo, me están sugiriendo los datos, es que el tipo de cambio no se ve afectado contemporáneamente con la inflación. ¿Sí? En realidad,
Eso no me lo está mostrando, ¿no? Pero la causalidad de Granger, un análisis de cómo, digamos, de la serie de tipo de cambio de la Argentina, que se mantiene planchado y pega saltos, se mantiene planchado y pega saltos, mientras que los precios en realidad muy rápidamente se ven afectados por el tipo de cambio, me están sugiriendo, ¿sí? O esto lo pongo, digamos, lo pongo yo, si ustedes lo justifican de otra manera, pueden llegar a otros resultados. Me están sugiriendo que este es 0. ¿Sí? Y voy a probar con eso. A un supuesto necesito imponer. Voy a probar en este caso que este es 0. Entonces, voy a aplicar estas fórmulas que están acá. Déjenme ver. Acá. Básicamente, esto es lo que yo quería usar. B21 va a ser 0, o sea que este va a ser 0, todo esto va a ser 0, todo esto va a ser 0, este va a ser 0. ¿No? Si no me equivoco, este es el supuesto que estábamos usando en el ejemplo. Sí, justo. B21 es igual a 0. Entonces, básicamente esto me está sugiriendo, por ejemplo, que la varianza del tipo de cambio la puedo sacar directamente del componente de la varianza del error 2. De hecho, puedo estimar B12. Fíjense, B12 es igual a la covarianza, que la tengo, dividido sigma cuadrado z, que es la varianza del error 2, con un menos. Entonces acá en Stata voy a ir y voy a... básicamente me está diciendo, ¿no?, que B12 es igual, a menos la covarianza dividido la varianza del componente 2. ¿Sí? En realidad esto no me lo va a mostrar. Para que me lo muestre tengo que ponerle display. No, o sea, esto me está dando... yo ya tengo sigma cuadrado sub z, que es igual a este número que está acá. ¿No? Tengo B12, que es igual a este número que calculamos. ¿Sí? Me falta el otro sigma, que es, o sea que me falta calcular en realidad sigma cuadrado y, que lo puedo calcular como es la varianza del error 1 menos B12 al cuadrado por sigma z al cuadrado. Me tiene que dar la varianza esta. Entonces, a ver si no me confundo. No, un segundo. Tiene que ser la varianza del componente 1 menos B sub 1 al cuadrado por la varianza del componente 2. ¿Se da bien? Este valor es la varianza, es la varianza que me faltaba, así que la voy a escribir acá para no perderla. Sigma 2i es igual a este número que está acá.
Entonces, con esto yo ya tengo todos los elementos necesarios para estimar todos los parámetros de la parte estructural. ¿Sí? Profe, creo que De hecho, copió ahora otro lo que número. voy a hacer es, voy a definir a ver si... Nunca me acuerdo cómo se escriben las matrices en Stata. Ahora si no me funciona, voy a chequear así, ¿no? Sí. Voy a definir esta matriz B. En realidad, B sub 0 va a ser la matriz B sub 0 que nosotros teníamos antes. O sea, era en la diagonal tenía unos. El primer elemento es 1. El segundo elemento es el B12, que es este número que está acá. Después va a tener un 0 y después va a tener un 1. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo esta matriz, yo podría hallar todos los otros elementos a partir de los coeficientes estos de la forma reducida. ¿No? ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, o sea, lo que voy a hacer es, como ejemplo, digamos, voy a reescribir, por ejemplo, cómo sería A1. A1 sería la matriz que tiene los efectos de los rezagos. Un segundo. Que tiene primero de la inflación, en el modelo de inflación, después del tipo de cambio, en el tipo de cambio, no, perdón, en la inflación, después la inflación en el tipo de cambio y finalmente el tipo de cambio, ¿cómo se me fue? Tipo de cambio en la inflación, ¿no? Esta sería la matriz A1, sería, no, perdón, list se pone. Esto tiene la matriz A1, que es la de los rezagos de la parte reducida. ¿Cómo hacía para obtener lo que yo llamaba gamma 1? Bueno, creo que la fórmula a la que habíamos llegado era que era B0 por A1. ¿No? O sea, si se acuerdan, la idea era, estas dos cosas estaban linkeadas con estas fórmulas. A1 era igual a B0 a la menos 1 por gamma 1, entonces gamma 1 es igual a B0 por A1. Entonces, si yo quiero obtener todos los parámetros estos de gamma 1, lo hago directamente con las matrices. Vamos a ponerlo, vamos a llamarlo gamma 1 justamente, es igual a B sub 0 por A1. ¿No? Y se supone que esos parámetros que aparecen acá en pantalla son los de la forma estructural. ¿No? Así como recuperé esto, podría escribir también gamma 0, ¿sí? O sea, a partir de las constantes, y podría seguir, si tuviera más rezagos, en realidad, simplemente lo que yo tendría que hacer es armar una matriz para cada estructura de rezagos. O sea, tendría A1 serían los rezagos de orden 1, A2 los rezagos de orden 2 y así sucesivamente. Y después cada uno de esos multiplicado por
premultiplicados por B sub 0 me van a dar los parámetros de la forma estructural. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Bueno. Entonces, siguiendo para adelante, ¿no? O sea, voy ahora a presentar la herramienta fundamental de los modelos VAR, ¿sí? La herramienta fundamental de, por ejemplo, todos los análisis macroeconómicos. Esa herramienta se llama las funciones impulso-respuesta. El análisis de las funciones impulso-respuesta es capaz, sobre lo cual no podría, digamos, no podría haber macroempírica si no hubiera funciones impulso-respuesta. ¿No? ¿Cuál es la idea de las funciones impulso-respuesta? Bueno, la idea es la siguiente. Nosotros, como el nombre lo indica, vamos a analizar qué pasa cuando tenemos un impulso. Un impulso significa un shock en una variable. Y queremos ver cómo eso se mueve. Cómo eso hace mover a todo el sistema. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos estas dos variables, ¿no? Tenemos un shock en la variable y. Shock en la variable y significa, de alguna manera, hubo un cambio, información no predicha, algo que nos movió el sistema y que nos afectó solamente la variable y. De alguna manera, esto es la única forma de ver qué pasa cuando movemos y qué pasa sobre el resto del sistema. O sea, por ejemplo, devaluamos. Queremos ver qué pasa cuando se devalúa. Queremos ver, por ejemplo, qué pasa cuando la Fed aumenta la tasa de interés. ¿No? Entonces, la idea sería, bueno, ¿cuál sería el efecto de un shock en I? En realidad, fíjense, esto mueve esto, ¿sí? Pero esto está en un sistema, esto está linkeado, porque esto a su vez mueve esto, y esto tiene un efecto feedback a través de acá. ¿No? Entonces, en realidad, deberíamos resolver un sistema de ecuaciones. O sea, si yo muevo esto que está acá, voy a tener, ¿no? Que Y se me va a mover. También se me va a mover Z. Esto se me va a mover porque se me movió, porque tuve un shock acá. Estos shocks, este shock está linkeado a través de las relaciones contemporáneas, o mejor dicho, las variables endógenas están linkeadas a través de las relaciones contemporáneas. Entonces, fíjense, yo podría, a partir de un movimiento en una de las variables, ¿sí? Yo podría resolver acá. Me va a quedar, a ver, ¿está bien esto escrito acá? Sí. Esto lo reemplazo ahí. B12, B21, delta I más delta W. Entonces, despejo y me queda el movimiento en la variable I
es el shock inicial dividido 1 menos B12, B21. Esto lo puedo obtener porque yo sé cuánto es B12 y B21. ¿No? En realidad lo sé porque impuse supuestos. Entonces, a su vez, también puedo encontrar cuál es el efecto en Z. El efecto en Z es menos B21 delta W 1 menos B12 B21. Esto me da básicamente el movimiento de las variables en el, vamos a poner acá t igual a 0, cuando ocurrió el shock. Cuando ocurrió el shock tengo, lo voy a llamar W sub I y W sub Z. ¿Sí? Pero este no es el fin de la historia, porque en el periodo subsiguiente ya no va a haber más shock. O asumamos que no hay más shocks, o sea que ahora ya los W se van a cancelar. ¿Sí? Pero voy a tener otro sistema de ecuaciones. Voy a tener que resolver por lo que pasa en, pongamos, en realidad, si esto es 0, en 1. Y en 1 lo que voy a tener que resolver es que digamos, ¿no? la variable en 1 va a ser igual a la constante más, a ver si lo puedo escribir acá, gamma 0, gamma 1, 0, menos B12, Z1, y después tengo los rezagos, ¿no? Los rezagos ya los tengo, o sea, yo ya sé qué ocurrió con los rezagos, entonces acá voy a reemplazar, por ejemplo, acá delta I, voy a ir acá abajo así se ve. Acá voy a tener gamma 1, 2 y voy a reemplazar acá delta Z, ¿no? Y voy a hacer esto también para la otra ecuación, ¿no? Y así, básicamente, yo podría ahora despejar y voy a tener, digamos, como un shock que ocurrió en el momento 0 me cambia las variables en el momento 1. ¿No? Y esto viene a través de lo que ocurrió en el periodo anterior. ¿Sí? Acá le voy a poner 0, acá le voy a poner 1. ¿No? Entonces es como que yo puedo seguir dinámicamente hacia adelante. ¿Qué pasa cuando ocurre un shock? Esto se llama, como les decía, se llama funciones impulso-respuesta. ¿Sí? En realidad hay una lógica más, digamos, más automática para resolver este sistema, o sea, sobre todo pensando en un sistema con muchas variables endógenas, ¿sí? Esto se resuelve directamente con matrices y vectores. ¿Sí? Pero la lógica que está detrás es en realidad que de cualquier modelo VAR, como de cualquier modelo autorregresivo, ¿sí? Yo lo puedo escribir como una suma infinita de los errores. O sea, esto ocurre para cualquier VAR. Xt es igual a una constante, la voy a llamar mu para seguir con esta notación, más a sub 1, xt menos 1, más u sub t, ¿no? Entonces, si esto lo escribo para t menos 1 recursivamente, también esto lo puedo lograr como mu más a sub 1 multiplicado por otro mu. Perdón, un segundo. Acá me equivoqué, acá directamente acá, esto es lo que quiero, en realidad es a sub 0.
la constante original del modelo. Acá voy a poner a sub 0. Y acá me va a quedar de vuelta la sub 1. Me va a quedar el xt menos 2. Más el error en t menos 1. ¿No? O sea, básicamente estoy medio complicado con el mouse, pero yo voy, digamos, voy reemplazando iterativamente hacia atrás para llegar a esta fórmula. Digamos. Esta fórmula es la misma que determina que los autorregresivos son invertibles en un MA con infinitos rezagos, pero para un modelo multivariado. Ahora, con este modelo multivariado, o sea, como yo sé a su vez que los U's, los errores de la parte reducida, son una transformación de los errores estructurales con esta relación. En realidad, todo esto, esta fórmula la puedo escribir a partir de los Ws. ¿No? Entonces yo puedo calcular, ¿sí? Para cualquier shock que ocurrió en, digamos, este W, acuérdense, es el shock, es el vector de los shocks de la parte estructural. Yo puedo calcular, digamos, puedo hacer cualquier efecto sobre estos shocks, ¿sí? De cualquier magnitud. Yo puedo ir viendo cómo esto va moviendo el sistema, ¿sí? Y cómo se van comportando las variables, ¿sí? Básicamente lo que voy a estar buscando es algo como lo siguiente. Si yo tengo acá H es la cantidad de periodos, ¿sí? Que van ocurriendo, y acá tengo, por ejemplo, la variable I, ¿sí? Yo lo que quiero ver es, bueno, o sea, ocurrió un shock en el momento, en un momento inicial. Ese shock hace que la variable I, por ejemplo, aumente una cierta magnitud. Pero este cambio de una cierta magnitud se va a trasladar en el periodo siguiente a otro cambio, por ejemplo, acá. ¿Sí? Después, en el periodo 2, ¿sí? Esos cambios, digamos, van a ir seguramente se van haciendo cada vez más tenues, ¿sí? Porque si tenemos un modelo estacionario, lo que ocurrió en el pasado lejano cada vez tiene menos efectos sobre el presente. A esta colección es a lo que nosotros llamamos función impulso-respuesta. ¿Sí? Digamos, esta colección de elementos sale a partir de usar las matrices de la forma reducida más los elementos de la forma estructural, ¿sí? En realidad la fórmula que nosotros vamos a usar es esta, ¿sí? Si calculamos esto nos va a dar la matriz de shocks impulso-respuesta para cualquier periodo, ¿no? Si yo pongo acá I igual a 0, esto me da los efectos contemporáneos para cualquier estructura de shocks. Si pongo I igual a 1, o sea, acá pongo 1, A sub 1 a la 1 es el A sub 1 multiplicado por el sub 0. Esto me da cómo los efectos que ocurrieron en el periodo anterior afectan este periodo. Pero yo lo puedo seguir hacia adelante. I sub 2 me dice cómo un shock que ocurrió 2 periodos hacia atrás me afecta a las variables, digamos, 2 periodos hacia adelante. Y esto lo puedo seguir, ¿sí? Para armarme todos estos gráficos, así como tengo el de Y, me podría armar el de Z. Y quiero ver también cómo esto se va a ir moviendo. Otra forma de verlo, antes de ir a la pausa, y después yo les voy a mostrar cómo esto se implementa en Stata, ¿sí? En realidad lo que estamos haciendo es lo siguiente.
Llamemos J y K a dos variables, ¿sí? De un sistema de, por ejemplo, K mayúscula variables. Las funciones impulso-respuesta lo que me dan es la colección de efectos de un shock que ocurrió en la variable K sobre la variable J y periodos hacia atrás. Entonces es como si fuera este tipo de derivada. Fíjense. Tengo esta función impulso-respuesta me da la colección de un cambio o un shock o una alteración en la variable K sobre la variable J y periodos hacia adelante. O sea, si esto es fuente, esto me lo marca cuánto va a ser el efecto en T más I. ¿No? Algo interesante es que muchas veces lo que nos interesa no es el shock, no es el efecto sobre las variables en los distintos momentos del tiempo, sino el efecto acumulado. ¿Sí? O sea, si yo tuve una devaluación hoy o este mes, esta devaluación hoy va a generar tanta inflación, ¿no? Pero la inflación de este mes también se va a trasladar al mes que sigue y también me va a afectar lo que sigue, digamos, en el mes subsiguiente. Ahora, a mí lo que me interesa es la inflación acumulada. O sea, básicamente yo tuve un efecto por lo que pasó contemporáneamente, un efecto por lo que va a pasar el mes que sigue, el subsiguiente y así sucesivamente, y yo puedo ahí separar entre corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Sí? Y en particular lo que nos interesa es algo así como en largo plazo, sería como la suma de estos shocks muchos periodos hacia adelante. Bueno. ¿Alguna pregunta? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se aplica esto en Stata, ¿sí? Que es capaz la parte más interesante de lo que de lo que fuimos armando, ¿no? Acuérdense, nosotros venimos hablando de modelos de vectores para estudiar relaciones complejas entre las variables, ¿sí? Algo que nos pasa en la mayoría de los estudios, ¿sí? No sabemos exactamente cuál es la relación entre las variables y mucho más entre variables que son series de tiempo, ¿sí? Donde se determinan mutuamente y donde no podemos identificar directamente los shocks. Entonces, para eso pasamos de la parte estructural a la parte reducida, y en realidad hicimos al revés. Lo que podemos estimar en la parte reducida y fuimos a la parte estructural. Y ahora llegamos a lo último, que es las funciones de impulso-respuesta. ¿Sí? Básicamente, yo acá les puse como unos comandos básicos, ¿no? O sea, ahora los vamos a ir probando, pero déjenme contarles un poco la idea de cómo funciona en Stata esto. Déjenme ver a ver cómo está escrito esto. Esto está escrito al revés. Nosotros vamos a correr un var y después de ese var vamos a copiar este comando que está acá y con esto Stata nos va a crear las funciones de impulso-respuesta. Después las vamos a graficar. ¿Sí? Si no me equivoco, el orden en el cual nosotros escribimos el var nos va a determinar el orden en el cual las variables son afectadas. ¿Sí? Esto lo hice el otro día y me parece que estaba, no sé,
sea, si nosotros ponemos X, Y, Z, ahora lo tenemos que descifrar. Esto implica que contemporáneamente vamos a ver si es que X afecta Y, Y afecta Z y no al revés, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora cómo es que armamos el orden, ¿sí? Pero básicamente lo vamos a probar con Stata y viendo estos ejemplos con Stata. Yo lo que voy a hacer es me voy a copiar estos dos comandos. No. Ahí está. Me voy a copiar estos dos comandos. Que son los que determinan cómo se... No me deja copiar. Bueno, a ver. Tengo que compartir esta. Entonces tenemos estas dos variables, ¿no? O sea, y lo voy a correr de vuelta, pues ya no me acuerdo de todo lo que hicimos. Voy a correr el var original de inflación y tipo de cambio. Entonces ahora, ¿sí? Voy a copiar esta instrucción, que en realidad lo que le está diciendo es que cree una función de impulso-respuesta. IRF es Impulse Response Function, que la cree, acá tengo que poner un número, que es la cantidad de periodos hacia adelante en la cual nosotros queremos seguir esa función de impulso-respuesta. Puedo poner, por ejemplo, 24 meses hacia adelante. Estos dos son nombres, orden. Este order one en realidad es el nombre que sale del ejemplo, pero uno puede ponerle cualquier cosa, igual que a esto, ¿sí? Básicamente esto lo que hace es crea una base de datos que tiene todos los números en un determinado orden para que se armen estas funciones impulso-respuesta, ¿sí? Siempre yo copio directamente esta instrucción, simplemente le cambio la cantidad de periodos hacia adelante que lo tienen que calcular y ya está. O sea, no hay gran misterio. Vamos a ver ahora qué es lo que creo. ¿Sí? Yo le voy a pedir, por ejemplo, lo siguiente, ¿sí? Y con esto vamos a indagar acerca de cómo es que Stata está armando esta función de impulso-respuesta. Le voy a pedir que Impulse Response Function Graph es que me haga el gráfico de la función. IRF es simplemente la función de impulso-respuesta común y corriente, ¿sí? Lo que habíamos calculado recién. Y acá yo le tengo que poner un impulso. ¿Qué significa un impulso? Un shock. Por ejemplo, un shock en tipo de cambio. Quiero ver cómo shock en el tipo de cambio afecta, puede ser o el tipo de cambio o la inflación. Primero voy a poner inflación. ¿Qué es lo que me va a hacer? Me va a hacer todo ese cálculo que venimos haciendo, ¿no? Y después lo que va a hacer es me va a graficar estos puntos, que son las llamadas funciones de impulso-respuesta, ¿sí? con el intervalo de confianza que sale en realidad de la matriz de varianzas y covarianzas. Fíjese, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Esto me está diciendo, por cómo calculamos acá el modelo VAR, el tipo de cambio no afecta contemporáneamente la inflación. Fíjese, acá hay un 0. Parte de 0, o sea, esto me está dando la pauta que no afecta contemporáneamente la inflación. ¿Sí? Entonces, es como que al escribir el VAR así, esto me está diciendo, la inflación afecta al tipo de cambio, pero el tipo de cambio no afecta la inflación. ¿Sí? Ahora, si lo pensamos de todo lo que veníamos armando, en realidad nosotros lo vimos al revés. Entonces yo acá lo que voy a hacer es cambiar el orden. Voy a poner
primero el tipo de cambio y después la inflación, ¿sí? Cosa que esto significa que el tipo de cambio afecta a la inflación, pero que la inflación no afecta el tipo de cambio. Lo voy a estimar de vuelta. Esto no va a cambiar. Pero ahora sí va a cambiar cómo me calcula la... ¿qué tengo que poner? Le voy a pedir que me calcule todo de vuelta, con una descomposición de Cholesky diferente, porque ahora cambió el orden de las variables. ¿Sí? Y lo que tiene que hacer es me va a crear una nueva base, ¿sí? Que como quise mantener el mismo nombre, directamente le tengo que poner la opción replace. Si no me dice que no lo puedo hacer porque ya existe. ¿Sí? Entonces ahora, fíjense, voy a graficar lo mismo que antes. Esto debería... Está bien, o sea... Perdón, me parece que debería haber graficado la otra. Un segundo. Quiero ver a ver cómo se ve el tipo de cambio sobre el tipo de cambio. Un segundo que me parece que me tira pata. Sí, efectivamente. A ver, esperen 2 segundos. La instrucción que yo quiero es esta, en realidad, es esta que dice OIRF. Esto es algo así como Orthogonal Input Response Function. A ver si es esta la que estoy buscando. O tenemos que ir a buscar cómo lo está calculando. Sí, ahí está. O sea, para que haga el cálculo este de las funciones de impulso-respuesta, asumiendo, siguiendo un orden, ¿sí? Yo le pedí ahora, vamos a ver si lo pensé bien, esto está ordenado como que un shock en el tipo de cambio afecta la inflación contemporáneamente. Entonces, cuando yo copio esta instrucción que está acá, me da un shock en el tipo de cambio, me afecta la inflación contemporáneamente, después cae, ¿sí? Pero fíjense que no al revés, un shock en la inflación no afecta al tipo de cambio. Esto parte de cero. ¿Sí? Esto parte de este último orden que yo puse, que es esto me está diciendo, un shock en el tipo de cambio afecta a la inflación, pero la inflación no afecta al tipo de cambio. ¿No? Ahora, esto yo lo puedo reescribir así. Puedo poner más de una respuesta. Ante el mismo shock, tipo de cambio, esto me está diciendo cómo tipo de cambio afecta a tipo de cambio. Obviamente, siempre tiene que haber un efecto acá, no puede ser cero. Esto me está diciendo cómo tipo de cambio afecta a la inflación, ¿no? Tiene un shock inmediato en el mismo periodo de tiempo y después eventualmente ese shock se va diluyendo, ¿no? Si tenemos que pensar cuál sería el largo plazo, acá básicamente a partir de los 10 meses ya converge a cero, o sea, es como que no hay más efecto más allá de los 10 meses. Si hay acción, esa acción pasa en los primeros meses. Ahora voy a calcular los mismos shocks, pero para la inflación. O sea, tengo un shock en la inflación y quiero ver cómo ese shock en la inflación me afecta el tipo de cambio y la inflación misma. Y acá es donde se ve exactamente esa restricción que yo quería mostrarles, que es que
con OIRF, con el Orthogonal Input Response Function, yo logro que respetar un cierto orden entre las variables, ¿no? Entonces acá la inflación no afecta contemporáneamente al tipo de cambio, pero la inflación sí se afecta a sí misma, ¿no? Entonces con esto yo puedo ir, si yo tuviera más variables, lo que haría es armo el bar y después estimo todas las funciones impulso-respuesta. Otra cosa que yo les mencionaba es que lo que es importante, de hecho, voy a mostrar acá todas las opciones que hay. Una vez que uno crea las funciones impulso-respuesta, acá tiene toda una serie de opciones, ¿no? O sea, la que yo les estoy mostrando es esta Impulse Response Function y Orthogonalize Impulse Response Function. La que a mí me interesa es esta Orthogonalize Impulse Response Function porque es digamos, la que tiene un cierto orden, la que mantiene un orden entre las variables. ¿Sí? Ahora, algo importante también es que, en general, lo que se reporta no es el efecto de un shock, cómo eso impacta hacia adelante, sino cómo es el efecto acumulado. Entonces, acá yo lo que voy a reportar ahora son los COIRF, Cumulative Orthogonalized Input Response Function, ¿no? Entonces, esto me da una idea de, por ejemplo, ante un shock en el tipo de cambio, impulse, pongo acá tipo de cambio, quiero cómo eso me va acumulando efectos sobre la inflación y sobre el tipo de cambio, porque yo quiero ver el efecto sobre el largo plazo. ¿No? Entonces, fíjense cómo cómo lo tenemos que interpretar. Bueno, primero tenemos que ver cuál es la magnitud del shock que nosotros tenemos, ¿sí? En general, por default, este comando de stata, salvo que uno lo arme a mano, lo que hace es reporta el shock como un cambio no de una unidad, sino de un desvío estándar de la variable sobre la cual nosotros estamos teniendo el shock. Entonces, este valor que está acá, que yo estoy marcando acá, se supone que es, no, perdón, este número debería ser, esto que estoy marcando acá, DTC sobre DTC, este es el desvío estándar que me está calculando Stata es el desvío estándar de los shocks estructurales del tipo de cambio. Eso es en el periodo 0. Después en el periodo 1 se acumula lo que tiene el 0 más lo que pasa en 1. Y así, fíjense, lo que pasa es ante un shock de una unidad perdón, de un desvío estándar en el tipo de cambio, ¿sí? El efecto de largo plazo es de, esto es 0,6, es un 6% más. O sea, un shock de un desvío estándar en el tipo de cambio tiene un efecto de largo plazo del 0,06. O sea, como está todo medio en diferencia de logaritmos, un 6% de incremento de la tasa, o sea, es de la tasa de incremento de devaluación, digamos, del tipo de cambio. Y sobre la inflación, el shock es ante este cambio ante este shock en el tipo de cambio, esto hace que aumente la inflación inicialmente, ¿sí? y después aumenta hasta menos de 0,2.
Esto es, sería 1,5% más adicional de la inflación. ¿Sí? Ahora, lo importante es, acuérdense, todo está medido en unidades de desvíos estándar de los shocks estructurales. ¿Sí? Sobre eso, en realidad, muchas veces uno quiere cambiarlo y quiere que tenga otras medidas. ¿Sí? Lo que podemos hacer acá es, hay un comando que es irftable, ¿no? Que en realidad, este irftable lo que hace es me está reportando los mismos números que tenía antes, pero en una tabla. Entonces acá yo tengo exactamente cuáles son los valores. Por ejemplo, a ver cómo es. Esto es DTC sobre, esto debe ser DTC sobre inflación. Es el primero. Todos estos números que están acá. Y esto es DTC sobre DTC. Entonces acá las unidades de medida son en realidad un shock en la tasa de variación del tipo de cambio, es el desvío estándar del shock estructural que está midiendo este número que está acá. ¿No? De hecho, si yo hiciera el cuadrado de este número, (0,00094317), esto que está acá debería ser lo que nosotros, fíjense, ¿qué es lo que está haciendo esta data? ¿No? O sea, me va a calcular las funciones impulso-respuesta a partir de un desvío estándar de la variable sobre la cual yo quiero el shock. Esto en realidad es, desvío estándar es en realidad la raíz cuadrada de la varianza. Esto, ¿no? O sea, entonces si yo quiero la varianza, tengo que agarrar este número y elevarlo al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, fíjense que me da este número, que es lo que nosotros habíamos calculado que era el sigma z cuadrado correspondiente. ¿Sí? De hecho, o sea, digamos, todas estas cosas que está calculando Stata, acá yo las podría recuperar a mano, ¿no? Obviamente es mucho más fácil saber qué instrucción usar para que Stata me reporte los gráficos que yo quiero y que me reporte las tablas que yo quiero. ¿Sí? Pero hay una relación, y la relación es lo mismo que nosotros calculamos a mano, paso por paso. El algoritmo de Stata lo hace automáticamente. Entonces, una vez que yo tengo esta unidad de medida, en realidad yo podría aplicar cualquier unidad de medida, ¿no? O sea, digamos, supongamos que yo quiero medir qué pasa cuando la tasa de variación del tipo de cambio se me incrementa en una unidad. Entonces sería algo así como que se me duplica la tasa de variación. Entonces, lo que está pasando es que para pasar, digamos, este número que está acá a esto que está acá, podría hacer este número que está acá dividido esto. Y esto me da cuánto me va a cambiar la inflación en el largo plazo, suponiendo que acá, digamos, 24 meses es el largo plazo, ante un cambio de una unidad en la variable que sea, digamos, sobre. En este caso, la variable sobre un shock es tasa de variación del tipo de cambio. Entonces, esto me dice, una tasa de variación, un cambio de una unidad en una tasa de variación del tipo de cambio me aumenta la tasa de variación de los precios, lo que nosotros llamamos la inflación, en 0,48. O sea, algo así como la mitad. Otra forma de verlo es cuando yo tengo una
acá todo, digamos, todo está medido en tasas de variación, ¿no? Pero esto, en cierta manera, me está calculando algo así como lo que se llama pass-through, que es lo que yo les pido en el trabajo práctico 2. El pass-through es, bueno, o sea, algo relacionado con eso, es cuánto se traslada de un shock en el tipo de cambio, cuánto se traslada hacia los precios. ¿Sí? Un parámetro súper importante para la política monetaria, ¿no? Porque la política monetaria tiene que tomar decisiones de devaluar o no devaluar y no quiere que la inflación se le vaya. Entonces, este valor de pass-through es súper importante, ¿no? Esto me dice, mira, si vos duplicás la tasa de devaluación, ¿sí? Vas a, o sea, si vos duplicás la tasa de inflación, perdón, la tasa de devaluación, la inflación se te va a aumentar en 0.5, es como que, digamos, te aumenta la mitad. ¿No? Y así uno podría, digamos, sacar un montón de parámetros de política con este modelo. Bueno. ¿Alguna pregunta? No. Vamos quedando pocos, así que nada. Bueno, van a tener ahí el video para ver después, más adelante. Bueno, cortamos acá entonces y nosotros nos vemos el jueves que viene. Chao, profe, buen fin de. Gracias, profe. Chao.